Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora junto a nosotros para vivir lo más importante del deporte en un febrero que está cargado de actividad deportiva, porque hay rugby con el equipo de Argentina 15 que ha perdido frente a Estados Unidos, pero que por estas horas juega frente a Chile en Ushuaia y que tiene un potencial realmente importante, un equipo que ha disputado ya en varias ocasiones esta America's Rugby Championship y que tiene posibilidades, más allá de la derrota, frente a un Estados Unidos que crece cada vez más. Les decía que había habido rugby, que hay rugby durante este mes de febrero, pero que además hay fútbol. La gente de San Lorenzo se ha ido indignada por algunos fallos realmente cuestionables del Línea Maidana en el gol de Tevez en offside y de algunos errores de Silvio Trucco, pero lo que deja el clásico, lo que ha dejado el clásico entre San Lorenzo y Boca es que el campeonato sigue a favor del equipo de la Ribera porque ha mantenido la ventaja, no supo aprovechar los dos hombres de más y al final casi lo gana San Lorenzo de Almagro. Es un campeonato que tiene el crecimiento de Talleres de Córdoba, lo habíamos marcado muchos colegas también, un equipo que juega bien, que está ordenado, que está dirigencialmente bien manejado y que tiene posibilidades, por supuesto, de pelear este certamen. Y además, por supuesto, hay varios indicios de varios deportes que van a crecer y que van a tomar forma en este 2018. La Fórmula E, que ha pasado por Chile, que pasará por Uruguay, por Punta del Este, que estuvo en la Argentina en varias ocasiones y que es de alguna manera un aperitivo de la Fórmula 1 internacional. Va a competir seguramente en algún momento, hay quienes dicen que la puede superar, pero lo cierto es que es como un factor que ayuda también a potenciar a la otra categoría. Y además, por supuesto, el tenis, porque en febrero en Buenos Aires se vive siempre la Argentina Open, es un mes a todo tenis que se va a vivir también en Universo Deportivo. Por eso lo invitamos a compartir la charla de café para vivir este febrero a todo deporte. Las siguientes empresas auspician este programa. ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción al teléfono 4815-3290, interno 554 o 556. Vamos a charlar con Néstor Centra, un periodista que tiene una trayectoria larguísima, muy destacada. Además es abogado, entonces tiene muchos temas para conversar con nosotros porque lo vinculado que está el deporte con la ley y con muchas situaciones que se plantean permanentemente hacen del derecho deportivo también, Néstor, uno de los grandes temas muy actuales, muy coyunturales en el deporte. Gracias por la invitación, Hernán. Gracias por estar. Un placer que estés con nosotros. Este es un momento importante para el fútbol, ¿no? Digo, para el fútbol argentino, para la selección que está luchando por la clasificación y para un fútbol local que tiene muchos cambios, yo digo, ¿no? Con esta de la Superliga. Sí, hay un momento especial. Si hablamos específicamente del rendimiento que pueden tener los jugadores y cómo tratar de rescatar un equipo, es muy complicado. Esto siempre, aquí sí hay que hacer una comparación, porque hay mercados que se abrieron a partir del caso Bosman, esto hablando de las cosas que se relacionan con la ley, con el derecho. Hay muchas otras alternativas. Hoy hay países que antes era impensado que pudiesen ser plaza, no solo por China, sino estamos hablando que puede haber futbolistas en Letonia, por ejemplo, hoy, y antes la Unión Soviética estaba cerrada o era muy difícil que entrara un jugador. Cuando iban jugadores de aquí a Europa podía ir uno. ¿Quién iba? Pasarela, podía ir Bertoni, iba Ardiles, iba Villa. Era un jugador, o podía ir Maradona al Napoli. Era muy difícil con un jugador por equipo, con un lugar. Hoy, cuando vos repasás, no bajamos de 1.500 jugadores que están jugando en el exterior. Y entonces hay toda una camada de jugadores que cuando vos repasás, donde rinden más,
Entonces, ¿cuándo rinden más? Después de los 23, entre los 23 y los 28. Bueno, es cuestión de chequear y fijarse cuántos de esos jugadores están en la Argentina con un buen rendimiento. La mayoría está afuera. Entonces, cuando armás el equipo, a veces te dicen, armemos una selección con los de acá. Y el de acá mañana rápidamente es de allá. Sí, ¿no? sí, sobre todo si se destaca, ¿no? Claro, Benedetto, hoy está. Y quizás mañana, dentro de muy pocos meses, ya no está acá. Seguro. Y Alario es el otro caso, que empezó en la selección siendo de River y ya es de Bayer Leverkusen. O el otro día empezás a ver Las Palmas y está Caleri, entonces vos decís, bueno, Caleri está jugando y está fuera cuando acá se había destacado y quizás alguien le podía ver algún nivel de selección. Rápidamente se van afuera. Es muy difícil armar un buen equipo teniendo esa falta de base, que es lo que antes se tenía. Ni hablar del tiempo de trabajo. Vos que tenés seleccionador, no es un entrenador. Totalmente, totalmente. En el año 97 Pasarela tuvo los jugadores 10 días para el partido en Colombia frente el día que ganó 1-0 con el gol de Piojo López. 10 días los tuvo los jugadores antes del Mundial de Francia. Hoy es imposible. Vos sabés que tocaste un tema importante y muy interesante, un poco de costado, que esto de la ley Bosman, que en definitiva fue un jugador que luchó por todos y después él quedó de costado, ¿no? Porque su carrera se frustró, pero le permitió a todos los demás tener un desarrollo y una posibilidad abierta que antes no existía. Esto es recordar que con el pasaporte comunitario, tener el pasaporte comunitario europeo te permitía jugar en cualquier país que perteneciera a la comunidad. Esta era la gran diferencia que marcaba. Por eso hoy muchos de los representantes, lo primero que le preguntan al jugador, al que lo acerca, al familiar, ¿tiene pasaporte comunitario? Es lo primero, porque sabe que es la posibilidad de ser vendible. Claro, es una gran ventaja. Claro, totalmente. Pensaba en esto del fútbol argentino, vos tocabas un poquito en esto lo de la selección y pensaba también en la Superliga. Y me parece que así como muchos nos podemos entusiasmar por el nivel de juego, porque está bien vendida desde el punto de vista del marketing y demás, ya la gente advierte algo que puede ser preocupante, que es la diferencia entre los grandes. Y digo los grandes, Boca y River, ya no los grandes tradicionales como Independiente, San Lorenzo y Racing, que empiezan a estar en desventaja. Y ni hablar los medianos y los chicos, ¿no? Sí, te digo que volvemos a la década del 90, porque era Boca y River, aunque Boca no ganó tantos campeonatos. Claro. Era más en ese River, momento era más por una cuestión River, política, ¿no? El presidente era de River. Sí, pero hoy te van a decir que como el presidente es de Boca, lo pueden beneficiar a Boca. Pero sí está armado, no digo que se va a dar así necesariamente, pero convengamos que todo está dado para que en la repartija del dinero de la televisión sean favorecidos River y Boca, o Boca y River. Entonces, yo, la verdad, sinceramente, estoy cansado de Boca y River. Es decir, porque que se queje el hincha de Boca y se queje el hincha de River, claro, el de River va a decir, bueno, pero si nos empujaron al descenso en su momento, el hincha de Boca dice, no, pero acordate el penal, que yo no. Bueno, viste, este es anti-Boca, este es anti-River. No, digo, ¿qué le queda a los equipos más chicos si se quejan los de los equipos grandes? Sin duda. Vos recordá que hay una época del 31 al 66 donde salen equipos grandes solamente campeón. Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo. Está bien que estamos hablando de hace muchos años, pero el punto es que no se repite esa historia. Claro. Como se intentó en los 90, porque acá tiene que ver el dinero de la televisión, ¿a dónde va? ¿Se va a hacer el pro de bancado? ¿Aparecerá alguna vez esto del pro de bancado para que el dinero del juego se reparta entre los equipos y haya más dinero? ¿Alcanza con el dinero de la televisión? Los clubes grandes te van a decir, para mí es el 10%. Ojo, no me vengas con la tele. Sí, es el 10%, pero vos no querés quedarte con el 8% y que ese otro 2% vaya para los equipos más chicos. Tampoco lo hacen. No hay generosidad en esto. Ni hablar de cuando entra el dinero y los jugadores saben que entra más dinero y quieren ganar más. Entonces dice, bueno, pero pará, si entra más, tratemos que vaya para el club. No, quieren más. Ni hablar de los barras que saben cuánto cobran los jugadores, si hay pase, cuál es el porcentaje. Hoy es muy difícil ser dirigente en el fútbol argentino. No, sin duda, Néstor. Y además lo que pienso es que se empieza a perder entusiasmo, ¿no? Si uno prevé, como la Liga Española, que en definitiva la pelea en Barcelona, Madrid, quizás el Atleti, quizás Sevilla. Te aparece uno. Claro, te aparece uno cada tanto. El Atleti porque el Cholo hizo un milagro. Pero ya sabés, o en Alemania que sabés que Bayern Múnich va a salir campeón. Es decir, se pierde un poquito la gracia, ¿no? Sí, y bueno, la uruguayización del fútbol, más allá de la españolización, porque cuando hablamos de Uruguay, durante mucho tiempo hemos hablado de Nacional y Peñarol, y cuando se reparten los campeonatos es mucho más marcado en Uruguay que lo que puede pasar en la Argentina, por ejemplo. Claro. Costó mucho que Defensor Sporting ganara un campeonato. Que apareciera un equipo, que le peleara un poco a los poderosos de Uruguay. Entonces aquí en la Argentina a veces lo mismo. Yo entiendo que son los que más venden.
¿no? Ahora, el tema es ese concepto que uno tiene desde el punto de vista social de cómo se reparte el dinero que entra. Sí. Muchas veces el hincha de Boca y de River dice, bueno, pero es lógico, si son los que más se ven, si son los que más venden, si estamos de acuerdo con el rating, bueno, si el rating va a definir cómo se va a repartir el dinero, yo siempre digo estamos en el horno, porque quiere decir que hay un concepto social de repartir el dinero de una manera totalmente injusta. Claro. Es decir, algunos dirán, no, es justo porque es por el rating. ¿Y quién define el rating? ¿Por qué? ¿Y contra quién juegan? Entonces que armen un campeonato entre los dos y listo. Claro. Si fuese lo único importante. Y además están los fallos arbitrales, ¿no? También, siempre los árbitros. Dan la sensación pobre, ¿no? Uno no quiere caerles a ellos porque siempre son los castigados. Pero es lo más fácil. Película. Fíjate siempre que en el análisis siempre se va hacia el árbitro. El error, convivir con el error arbitral, significa que en estos tiempos tendríamos que sumar la tecnología, tendría que aparecer como está apareciendo de a poco, tendría que sumarse para ayudar al árbitro un poco. Claro. Porque hoy tiene mucha presión. No puede ser que un partido, vos lo ves en tu casa, aquel que tiene la posibilidad, 49 pulgadas, HD, ve las definiciones tranquilo, tomando un whisky en la casa y critica al árbitro que está con la presión de 50.000 personas que lo están insultando en el momento y ve la jugada una sola vez, que quizás está tapado. Seguro. Porque vos no lo ves. Es de un solo ángulo. Sí. Y ahí tiene que decidir. Y te lo muestran con 15 cámaras. Y además, ¿cuántas decisiones toma el árbitro por tiempo? ¿Cuántas decisiones? Muchas. Si un juez de la nación, teniendo un expediente 20 años, se equivoca, ¿qué le podemos pedir a un árbitro de fútbol? Y el juez de la nación puede pensar, leerlo, volver a leer. El juez de fútbol lo tiene que decidir. Sí, creo que tiene que entender de fútbol. Yo creo que a lo mejor a veces hay árbitros que le cuesta entender el juego, por dónde va, pero no solo por darle dinámica, sino para algunas jugadas quizás saben el reglamento, porque lo saben, pero no aplican el reglamento en base al juego en sí. Sí, al famoso espíritu. Claro, entonces ahí vos tenés dos miradas. O sos reglamentarista o le encontrás ese espíritu del juego, ¿no? Alguna vez un árbitro que decidía en los árbitros me dijo, el espíritu es el Espíritu Santo. Le digo, no, pero ¿cómo me va a decir eso si el derecho tiene un espíritu, el reglamento tiene un espíritu? Seguro. Hay algo para interpretar, no puede ser 2 más 2, 4. Bueno, tengo una gran discusión, un gran debate con eso. Te pido una pausa, Néstor. Dale, seguimos la charla con Néstor Centra aquí en Universo Deportivo. Diplomatura en Gestión Deportiva. uces.edu.ar/posgrado. Centro de Informes. Paraguay 1338, primer piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. Posgrados@uces.edu.ar. Ediciones WH. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Seguimos la charla con Néstor Centra. Pensaba un poco, Néstor, en esto que veníamos hablando, ¿no? En cuanto al desarrollo del fútbol argentino, las variables que existen a partir de los aportes económicos. ¿Vos cómo lo ves en cuanto... Tocabas un poco la parte social, pero en cuanto a la generación de jugadores, en cuanto a la promoción de futbolistas, Argentinos Juniors es una institución, por ejemplo, que permanentemente sorprende con los futbolistas. Sí, pero y ha perdido un gran proveedor que es Parque, que se lo quedó Boca a través de Ramón Madoni, que tenía la gran posibilidad de incorporar. Es verdad que algunos jugadores, porque cuando vos tenés que elegir, si decís, bueno, ¿quién no quiere jugar? Lo que hablábamos, ¿no? Claro, que quizá quieren jugar en Boca o en River, pero ¿qué pasa cuando el jugador dice, bueno, pero quizás por aquí podemos hacer un recorrido, aquí me puedo mostrar, aquí tengo una chance de poder luego pasar a un equipo más importante? Y este es el punto. Ocurre que Argentinos a través de Parque sacaba jugadores. Vos recordás cuando Boca le compra a Argentinos un paquete de jugadores, que en realidad la gran figura es Leche La Paglia, que va Colochini, que va Riquelme. Riquelme juega de 5 en esa época. Juega de 5. Pero a mí en Argentina ya me hablaban de Riquelme. Sí, lógico, se hablaba muy bien de Román. Y lo incorporan, pero termina siendo la gran figura Riquelme y no Leche La Paglia. Bueno, en algún momento se plantea, bueno, pero ¿por qué le compramos los jugadores Argentinos Juniors? ¿De dónde saca los jugadores Argentinos Juniors? Cuando vieron que lo sacaban de Parque, dijeron, vayan a buscar a Madoni. Lo van a buscar a Madoni, lo contratan y a partir de ahí muchos de los jugadores, fíjate que hay casi que un estilo de juego de número 5, que después lo tuvo Vanega, que lo tuvo Gago, que eso viene también con un recorrido de inferiores, donde se le aporta al jugador una mirada distinta. No es casual, Redondo, Batista, Marquilla, es decir, hay un estilo, Cambiazo,
de número 5 que salía de Argentinos, que se fue repitiendo después por el lado de Boca. Claro, claro. Pues digo, bueno, que no llegan todos, por seguro. En Argentinos Juniors hay como una escuela, es como el número 5, ¿no? Esos que vos nombraste, más Pipa Gancedo, el propio Ron, que tenía sus condiciones. Totalmente. Fíjate que Rolón, el último que sale también, que era como aquel lugarteniente que tenía Heinze dentro del campo de juego. Hay una característica, totalmente. No es casual. No es casual que se dé, más allá que Ledesma después fue a River, volvió, etcétera. Pero esa posibilidad de sacar jugadores de manera permanente. Vos me decís, ¿qué puede pasar hoy? ¿Cuál es la diferencia? Y hoy no hay tanto potrero, a veces cuesta, cuando uno ve la técnica, vos decís, bueno, yo no fui un gran jugador de fútbol ni en mi barrio, pero vos había algo que tenías que dominar. Porque si vos jugabas en la vereda, de vereda a vereda, tenías el cordón de por medio, la pelota que picaba, las baldosas que estaban rotas, y bueno, tenías que dominar. Jugabas en el potrero, en la tierra, la pelota picaba para cualquier lado, tenías obligatoriamente, había algo de técnica que ibas, aunque sea de manera obligada, aprendiendo. Hoy los pibes, muchos, van a escuelitas. Entonces, cuando hay que buscar, hay que hacer un recorrido, hay que ir por todo el país, hay que ver de dónde surgen. No digo que no existan más, siguen existiendo los potreros, pero algunos fueron apagándose de a poco. Y entonces hay mucha escuelita, hay mucha... que está bárbaro, porque le enseñan técnica, que antes vos no tenías esa posibilidad. Hoy hay muchos que enseñan. Entonces el jugador debiera llegar con mayor técnica y a veces no. Entonces vos te sorprende por qué hoy hay jugadores que han perdido tanta técnica. O por qué hay enganches pero desaparecen. La culpa la tienen los técnicos que juegan con un estilo donde no juegan con enganche. No muchos. Algunos sí, todavía siguen jugando. Pero ¿por qué no se destaca? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué antes hablábamos de Bocini, de Alonso, de Villa, ni hablar de Maradona, de Valencia? ¿Por qué a fines de Mario los 70? Sanabria, Babington, claro. ¿Por qué podíamos hablar de esos jugadores hasta llegar a Pipo Gorosito, y después se van diluyendo, ¿no? No te aparecen tanto. Pero te decía mi preocupación, Néstor, porque si vos ves los resultados de los últimos juveniles... pero ahí tiene que ver el manejo de los juveniles, que ojalá retome la línea que tuvo Peckerman en su momento, Tocali, que una línea donde iban formando al jugador, que vos decís, ganaban el campeonato y además ganaban el premio Fair Play. Que eso era lo más importante, por lo menos para mí, porque eran equipos de caballeros en la cancha que además ganaban, ¿no? Y además cuando vos hablas con ellos, vos te das cuenta, vos hablas con Aymar, hablas con Placente, hablas con Mascherano, y son tipos que han recibido toda esa cultura de futbolera que le ha transmitido Peckerman y todo el profe Salorio, por ejemplo. Más allá de lo que pasó con el profe la última vez, cuando gritó y todos se le agarraron con eso, cuando el profe tenía un recorrido y espalda como para que eso pasara de largo. Además el profe lo que tenía era la gran pasión y tenía la necesidad interna de clasificarse al Mundial. Él sufrió ese sudamericano, lo sufrió porque recibían palos de todos lados y Argentina entró por la ventana y el tipo estaba desesperado por llegar al Mundial y por querer y no te hacer olvides las cosas bien. Que si nos retrotraemos al momento de Peckerman, Peckerman llega a la selección con una carpeta que se la lleva a Grondona. Digo, entre las cosas que no hay que criticarle a Grondona es haber aceptado a Peckerman con una carpeta. Ese fue un acierto de Grondona. Ese fue un acierto. Cuando había una presión periodística muy grande y decían que Peckerman era una carpeta y lo ninguneaban. Peckerman sabe, José igual le ha dado entrevista a todos estos periodistas que lo destrozaron, pero había toda una línea periodística que quería que Grigol fuese el técnico. Y sin embargo, Grondona se impuso a esto y terminó poniendo a Peckerman y le terminó saliendo muy bien. Claro que sí, claro que sí. Es una lástima que se haya perdido ese camino y creo que es el que hay que retomar. Bueno, mi amigo Marcelo Casares dice siempre Peckerman tendría que haberse quedado por siempre en los juveniles de la Argentina. Nunca tendría que haber pasado al equipo mayor. Tendría que haberse quedado con los juveniles. Bueno, ¿cómo haces para frenar a una persona que tiene un sueño de ver como un crecimiento dirigir una selección mayor? ¿Cómo le vas a decir a Peckerman, que ahora dirige Colombia, que se hubiese quedado con los juveniles? Además, en ese momento, perdón, Néstor, continúa, que para el equipo, para el futuro del fútbol argentino, hubiese sido genial que siguiera Peckerman. Sin duda. Yo te interrumpí porque en ese momento, además, José estaba, no te digo presionado, pero Grondona lo quería. Se iba a Bielsa, ya se lo había ofrecido una vez. Peckerman dijo no, que sea Bielsa el entrenador cuando continuó Bielsa y después se quedó, después de los Juegos Olímpicos del 2004, se quedó ya sin la fuerza para continuar. Ahí le dijo, bueno, esto es tu momento y José no se pudo negar por segunda vez. Pero creo que esas fueron un poco la circunstancia, la coyuntura, ¿no?, que lo llevó a tomar la selección mayor. Es como la oportunidad, me lo dieron una vez, dos veces, bueno, tiene que ser para mí, ¿cómo vas a decir que no? Y aparte pensando en los que te rodean, saber que vas a jugar, porque la selección tenía bastantes puntos cuando se va
Bielsa, que se encaminaba a clasificarse, dice, voy a dirigir un mundial. Y la verdad que, a ver, quedó afuera por tiro del punto penal. No estamos hablando de una selección que le fue mal. Lo que pasa es que acá con el tema... Con Alemania, que era el local, que era el Mundial de Alemania, y con un partido que se pudo haber ganado. Pero tenés la desgracia que se lesiona el arquero, te saca un cambio. Después podés dudar o cometer con el diario del lunes, hacer mal un cambio. Y el tema de Messi. El tema de Messi y le van a reclamar la imagen mostrando a Messi en el banco suplente. Seguro. Y viste, el cambio del arquero un poco te confunde o te lleva a que perdés un cambio. Y ahí ya, viste, tenés una pequeña dificultad. Totalmente. Y después, bueno, que en lugar de poner a Cruz para cabecear, pues hubiera puesto a Messi. Pero bueno, en el momento, si le sale bien... Sí, aparte quedaba muy poco. Si le salía bien, nadie estaría hablando decía de nada. Es una pena porque Argentina en ese Mundial estaba cerca, ¿no? Sí, y aparte había tenido rendimientos muy buenos, como para destacar, el partido de los 6 goles, fantástico, para quedarnos con ese equipo y ese rendimiento. Sí, sin duda. Y aparte cuando tantos pedían a Riquelme, y Riquelme jugando bien, tenía una línea de juego para destacar, de esa con la que se identifica el futbolero argentino. Claro que sí. El partido con Serbia. Claro, el partido con Serbia y el gol ese de los 23 toques famosos. Increíble. Es un poco el símbolo, ¿no? de ese equipo. Exacto. De todas maneras, yo creo, y me gustaría tu análisis, porque más allá de los resultados, estos sobresaltos que tuvo la selección, empezás con Martino, seguís con Bausa, después Sampaoli, que además son tan diferentes en su pensamiento, ¿no? Sí, lo que ocurre es que estamos hablando de un post-Grondona, estamos hablando de una situación de una interna. Lo peor que le pudo haber pasado al fútbol argentino fue el 38-38. Creo que fue lo peor que le pudo haber pasado porque esa indefinición... Estaba claro que había dos grupos y esos grupos se fueron peleando entre sí y quien tenía la sangría respecto a esa pelea era el fútbol argentino, en su organización, en la falta de previsión, en un montón de cosas que ocurrieron, hasta que, bueno, viene la intervención, Armando Pérez hace lo que puede, elegido como por su experiencia con Belgrano de Córdoba, su experiencia como empresario, tratar de encaminarlo, haber estado segura, bueno, yo creo que todo ese tipo de cosas que se fueron dando en la Asociación del Fútbol Argentino hicieron que se llegue a la crisis que se llegó. No es casual, nada es casual. Y reemplazar una figura como Grondona, insisto, podés estar de acuerdo o no podés estar de acuerdo. Ahora, Grondona decía, se hace esto y le solucionaba el problema un montón. Sí. ¿Sabes la cantidad de gente que se tuvo que poner a pensar después de la muerte de Grondona? Claro. Entonces, y haber pasado ese papelón en el medio de la elección, donde vos decís, había que juntar 75 votos, tan difícil no es. Sí. Y que haya un voto de más, la verdad fue un papelón. La verdad que sí, y además, como decís bien, ¿no? Las consecuencias ahora las estamos pagando de eso. Sí. Y además, cómo se fueron armando los negocios para poder vender los derechos del fútbol también, como para poder hacer la repartija que correspondía, cuáles eran las empresas que participaban. Bueno, todo eso creo que hizo que el fútbol hoy vuelva a tener esta... manera de repartir el dinero, insisto, entre los distintos clubes, que veremos cómo sigue. Ojalá haya alguna posibilidad de entendimiento como para ser más justo, ¿no? Ser más justo en repartir el dinero. Y hay un problema, Néstor, que está vinculado también a... En un momento el fútbol argentino creció por lo menos en cantidades, un campeonato de 30, un Nacional B al que habían ascendido 10 equipos del Federal y de la B Metro, y ahora van a haber 4 descensos. Impresentable, el campeonato de 30 equipos impresentable. Pero te trae el problema que tenés que sacar de a muchos, y incluso en el Nacional B descienden 6. Y la gente que decían amigos de Quilmes, decía, yo tengo miedo de descender, si no haces una buena campaña, bajás a otra, como le ha pasado a otros equipos, y fíjate cómo les cuesta volver. Es decir, aquella época donde Chacarita y Lanús volvieron a la C, después volvieron a Primera B, pero lo que cuesta regresar a la primera división del fútbol argentino. Los Argentinos Juniors es un milagro. Es decir, haber descendido y ascender rápidamente es un milagro. Porque no a todos los clubes le pasa descender y subir. Fíjate lo que le pasa a Ferro, ¿no? A tantos clubes que se han destacado. Atlanta, que se han caído, y son equipos que tenían cierta tradición, hasta Deportivo Español tenía cierta tradición en primera. Y con grandes campañas en primera. Platense en la década del 60 a punto de salir campeón, si no fue ese partido con Estudiantes de La Plata. Chacarita, que es uno de los equipos campeones. Yo siempre digo a los alumnos, cuando doy clase ahí en la Universidad Nacional de Avellaneda o en Éter, siempre les doy este ejercicio, les digo a los que son futboleros, digo, busquen cuántos campeones tiene el fútbol argentino. ¿Cuántos tiene?
donde están, cuando hablan de ganar, sí, que lo único que importa es ganar y que hay que ganar como sea, etcétera. Sí. A todo esto Bilardo nunca dijo hay que ganar como sea, lo declaró en el programa Bar Deportivo que hacemos de lunes a viernes de 10 a 12 en la Güemes, sí, en AM1050, dijo Bilardo, yo nunca dije hay que ganar como sea. Pues dice, yo gano con trabajo, no como sea. Así que el ganar como sea es de los bilardistas que defienden a Bilardo, sí, no de Bilardo. Claro. Y entonces le digo, listo, hay que salir campeón, bárbaro, salgamos campeón. A lo largo de la historia del fútbol argentino, desde el profesionalismo, si tomamos el amateurismo hay mayor cantidad de equipos, pero si tomamos solo el profesionalismo, ¿cuántos equipos salieron campeones? Búsquenlo. Entonces es muy difícil. Vos tuviste que esperar hasta el 67 para un campeonato de estudiantes, un campeonato de Vélez, un campeonato de Chacarita, Newell, Central, Huracán, fueron de a poco. Claro. A partir de la década del 80, Argentino, Ferro, después más acá, Banfield, Lanús. Sí. Entonces cuesta salir campeón, ¿no? Decirle al hincha de Gimnasia, si es lo mismo o no es lo mismo. Sí, claro. Después de tantos campeonatos y le cuesta obtener un campeonato. Sí, ¿cómo va a ser que puede ganar cualquiera? Sí. ¿Cuántos hinchas tiene Talleres de Córdoba? Vamos a Córdoba. ¿Cuántos hinchas tiene Unión? ¿Cuántos hinchas tiene Colón? ¿Cuántos hinchas tiene Belgrano? Sí. Y sin embargo, no pueden salir campeones. Los equipos tucumanos. Que por lo menos pueden jugar, han llegado a jugar copas, claro, o han participado. Por eso digo, el fútbol argentino es muy competitivo y yo lo que no quiero es que pierda esa posibilidad de competir con lo difícil que hay. Ya bastante perdimos en su momento, 35 años, bastante perdimos después de la década del 90 para volver a perder otra vez esto de que salgan River, Boca. Bueno, Vélez le peleó en los 90, ¿no? Vélez estuvo con algunos campeonatos, y formó un gran equipo con Bianchi. Pero es muy difícil después meterse si vos no tenés los recursos para poder hacerlo. Gracias, Néstor, fue un placer. A vos, Hernán, gracias, y gracias a toda la gente que ve Universo Deportivo siempre. Néstor centra en Universo Deportivo, que cierra de esta manera. Las siguientes empresas auspician este programa. ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción al teléfono 4815-3290, interno 554 o 556. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a seguir analizando cuestiones que pasan durante este mes en el año del Campeonato Mundial de Fútbol. Es el mes donde Narváez ha ganado, donde Narváez ha mostrado, como siempre, su repertorio y se prepara para el combate por el título mundial. Es el mes donde se empieza a perfilar el fin del campeonato, si bien quedan muchas fechas todavía por jugarse, pero como el calendario es apretado y se juega la Copa del Mundo, los equipos como Independiente, San Lorenzo, Talleres, Unión, que quieren pelearle a Boca Juniors, tienen que apretar el acelerador, y es el mes, por supuesto, del rugby y del tenis en la Argentina. Por eso lo invitamos a seguir compartiendo Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.